El viaje de hoy me lleva hasta tierras bercianas, exactamente a la raya fronteriza con la provincia de Orense, en Galicia. Y es que pocos lugares existirán tan coloridos como la comarca del Bierzo. El azul del cielo se mezcla con el verde de los montes, pero hoy también buscaré otro color, el rojo de una de las mayores obras de ingeniería realizadas por el ser humano. Una obra que buscaba el oro y que 2000 años después es un monumento natural patrimonio de la humanidad. Nos cobijaremos bajo las ramas de castañares centenarios, atravesaremos laberínticas galerías subterráneas y descubriremos bosques y cuevas que podrían haber servido de inspiración para 1001 cuentos. Más de 10.000 personas visitan las médulas cada año, un espacio donde la relación entre el ser humano y la naturaleza no puede ser más íntima. Esto son los picachos de las médulas, lo que queda de un megacomplejo minero creado en época romana. Es la punta del iceberg de una obra que aún guarda muchos misterios en lo que a su desarrollo se refiere. Cientos de técnicos tratan de desentrañar aún hoy el cómo de este lugar. Uno de ellos es Roberto Matías, probablemente una de las personas que mejor conozca el lugar. Con él voy al norte del complejo, al lago Carucedo, que tantas leyendas ha protagonizado. Esta lámina de agua puede llegar a ocupar una superficie de 26 hectáreas y alcanzar una profundidad de hasta 9 metros. Y hasta no hace mucho tiempo, aquí se podían pescar anguilas, aunque mucho me temo que no estamos aquí precisamente para hablar de eso. Nos encontramos en el lago de Carucedo, en el oeste de la provincia de León, en el Monumento Natural de las Médulas. Sin embargo, no es natural este lago. Se trata de un lago provocado por los conos de estériles de la mina de las Médulas, que cerraron los valles, se fue acumulando el agua y ha dado lugar a espacios tan interesantes como este. El proceso del mineral de las médulas, de los sedimentos auríferos, obligaba a convertirlo en una masa de lodos que se evacuaba en los valles laterales. Nos encontramos a unos 2 kilómetros de los aluviones auríferos de las médulas y esos aluviones fueron procesados por los romanos. Ellos tenían que evacuar millones de metros cúbicos de estériles, de escombros que no tenían ningún interés. Los echaban con el agua a los valles que había laterales. Donde nos encontramos, probablemente en época romana, habría más de 20 metros libres que ellos rellenaron y al cerrar el valle hicieron una barrera y el agua se fue acumulando por el paso del tiempo, dando lugar a esto.
Soy Roberto Matías, ingeniero de minas. Llevo años estudiando las médulas, sus canales y su modo de explotación, y nos encontramos en el lago de Carucedo, un entorno natural actualmente que sin embargo tiene como origen la explotación de las médulas. Las médulas es un lugar privilegiado donde confluyen historia, ingeniería y medio natural. La historia y la ingeniería han ido unidas y han explotado la mayor mina de oro del Imperio Romano, 2000 años después considerado un espacio natural protegido. Tenemos que ver en las médulas el yacimiento, las galerías y por supuesto el lago de Carucedo. No dejemos que las refrescantes aguas del lago Carucedo nos desvíen de nuestro verdadero objetivo, que no es otro que descubrir las médulas. Atrás dejo el frescor de la ribera y fijo rumbo a la localidad de Carucedo. Allí está la Casa del Parque de las Médulas, que es la mejor puerta de entrada a este peculiar monumento natural, patrimonio de la humanidad. Bienvenidos a la Casa del Parque del Monumento Natural de las Médulas. Nos encontramos en la localidad de Carucedo, a 20-21 kilómetros de Ponferrada, muy cerca también de la provincia de Orense. El paisaje de las médulas es de sobra conocido a nivel ya nacional, pues por sus barrancas arcillosas, por todos esos picuezos tan característicos de este espacio. Gracias a ellos esto fue declarado en el año 97 Patrimonio de la Humanidad. Pero es un lugar que esconde grandes riquezas, ¿no? La gente debería de conocer un poco más en profundidad este lugar, ¿no? Y sorprenderse de todos los rincones. Es mucho más que un paseo característico. Tenemos zonas de ribera, lagunas, el lago de Carucedo, el lago Sumido. Hay también otros recorridos alternativos por los canales romanos, hay senderos menos visitados para los amantes del senderismo. Estamos ubicados ahora mismo en las cercanías del lago de Carucedo, este humedal protegido. A continuación nos dirigiremos hacia la población de Orellán para subir o ascender hasta el mirador de Orellán, uno de los lugares más espectaculares de todo este monumento. Como reza el dicho popular, carretera y manta. Recorremos los casi 8 kilómetros que separan la Casa del Parque de ese lugar desde donde nos han prometido que se ven las mejores vistas de las médulas. 8 kilómetros a través de una serpenteante carretera en la que se ascienden más de 400 metros hasta situarnos a 923 metros sobre el nivel del mar. Y no, la verdad que las expectativas no defraudan cuando miramos lo que se ve desde aquí. En el horizonte, montañas, y bajo mis pies, el color rojo de la piedra parece luchar por destacar entre las copas de un mar de castaños, empeñados en convertirse en protagonistas de cualquier imagen que desde aquí se tome. Ahora estáis en la parte casi más alta de este espacio natural y es un balcón incomparable, seguramente conocido por todos, para contemplar los recursos que en él podemos encontrar. Para llegar hasta aquí pues tenemos una carreterita que asciende desde el pueblo de Carucedo, atraviesa el pueblo de Orellán y después encontramos un pequeño aparcamiento a unos 100 metros que nos permite ya acercarnos caminando con tranquilidad. Desde el mirador de Orellán podéis ver pues,
la gran explotación romana que en tiempos fue. Esto, antes de que llegaran los romanos, pues era todo una montaña, ¿no? Como podemos intentar imaginarnos si seguimos el perfil de los picachos que hoy en día quedan, uniendo quizá aquel con aquel. Pues aquí había una gran montaña, una gran cantidad de terreno que ellos fueron lavando, derruyendo, y que hoy en día ese terreno está ocupando las zonas bajas, como podéis ver al otro lado del pueblo de las Médulas, incluso más abajo, ocasionando luego la formación del lago de Carucedo. Bueno, todos esos derrubios fueron valle abajo, y que hoy en día pues, se encuentra ocupada, como veis, por un extenso bosque de castaños. De todo este entramado minero se conservan, además del perfil general, algunas galerías, como por ejemplo la Galería de Orellán, que es una galería visitable en todo su recorrido y que nos ofrece una buena interpretación del recurso, pero no es la única. Hay otras zonas del espacio, las Medulillas de Lleres, que pertenecen al municipio de Puente Domingo Flórez. También hay una serie de galerías, en este caso no son visitables, aunque están abiertas, y bueno, pues en todos ellos son vestigios de estas investigaciones y de estas explotaciones romanas. Aquí en las Médulas se juntan una serie de figuras de protección, ¿vale? Empezó siendo declarado bien de interés cultural, rápidamente la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en el 97 y en el 2002, desde ese año, es también un monumento natural. Debe su declaración pues, a toda esa serie de valores naturales que podemos contemplar, las masas de castaño, los bosques mediterráneos, atlánticos, las masas de agua que incluso se pueden intuir desde aquí, el lago de Carucedo, otra serie de masas de agua temporales que encontramos en otros puntos del espacio. Y es un espacio natural que abarca unas 3.000 hectáreas, algo más, de 3 términos municipales, que son Carucedo, Borrenes y Puente Domingo Flórez. Es además un espacio natural habitado, en él habitan unas 650 personas, entre lo que es el espacio y su zona periférica de protección, y en este caso sí que la mayoría pertenecientes al municipio de Carucedo, casi el 85%. Desde aquí podemos contemplar, por ejemplo, la localidad de Las Médulas, que da nombre a todo el paraje, y que en ocasiones nos puede dar algún problema de gente que viene a Las Médulas y, bueno, pues ese binomio que comparte el nombre, lo que es el paraje y el pueblo, a veces da lugar a algún error. Ese es el pueblo de Las Médulas, allí tenemos el pueblo del lago de Carucedo y se empieza a intuir el pueblo de Carucedo, propiamente dicho. Bueno, pues ahora que conocéis el Mirador de Orellán y habéis visto esta parte general, os invito a bajar y conocer en profundidad Las Médulas y sus castañares. Lugares como este son los que hacen que merezca la pena hacer un alto en el camino. Es difícil imaginar que hace 2000 años todo esto no existiera. Imaginar que aquí hubiera una montaña, que los centenarios castaños crecieran muy lejos de este lugar y que este acantilado de más de 200 metros de altura sea obra del ser humano. Las Médulas es belleza por fuera. Pero sobre todo, Las Médulas es ingeniería por dentro. La montaña esconde una extensa red de túneles y galerías que fueron construidos con un propósito concreto. Caminos internos que hoy pueden ser parcialmente recorridos e investigados y que no responden a un trazado casual. Uno de esos caminos llega hasta uno de los lugares más impresionantes de todo el complejo, la Galería de Orellán. Hoy, el balcón natural más grande de Las Médulas, en el pasado, sinónimo de oro. Lo que tenemos son los restos de una gran mina. Esto hoy es verde, rojo, pero hace 2000 años era simplemente rojo, era un desierto, un puro desierto donde habría nubes de polvo, donde estará prácticamente un erial. Se ha revegetado y tenemos un paisaje que hoy es Patrimonio de la Humanidad, precisamente una mina. Los romanos escogieron este lugar porque encontraron un gran yacimiento de oro de mucho espesor, muchas toneladas, igual no son muy ricas, pero como hay una cantidad de material muy importante, vieron que este era un sitio que interesaba emplear un gran esfuerzo para poderlo trabajar.
Las médulas son la mayor mina de oro del Imperio Romano. Una mina que se hizo hace 2000 años simplemente usando agua. Es una mina hidráulica y es particular porque tiene un grosor muy grande de sedimentos que les causó un problema técnico muy importante a los romanos. Entonces ellos diseñaron aquí un sistema de trabajo prácticamente único en toda la minería romana, donde utilizando agua y galerías fueron capaces de cortar, seccionar la montaña y hacer este tipo de trabajos, como podéis ver aquí, que ahora mismo son los restos de la última fase de trabajo en la mina de las Médulas. Nos encontramos en la salida de una de estas galerías, una de las más grandes y más importantes de la última fase de trabajo, que es lo que podemos disfrutar, y por aquí venía el agua, cortaba la montaña, era una especie de cuchillo hidráulico, iba cortando la montaña y de aquí todo el escombro se canalizaba hacia los sitios de lavado, donde, como está en suspensión el oro y pesa mucho, se separaba directamente de eso. Y los estériles se evacuaban fuera de la explotación. Suponemos que esto se comenzó a inicios del siglo I. ¿Cuánta gente? No lo sabemos todavía. Podemos pensar que eran muchos esclavos, pero yo como ingeniero creo que no eran tantos esclavos sino profesionales, ¿no? Aquí el verdadero trabajo era traer agua hasta aquí. Si no tienes agua, esto no lo puedes explotar. Y a partir de ahí, disponiendo de agua, ellos eran capaces de ir seccionando la montaña como si fuera una especie de cuadrícula. Iban abatiendo paneles y todos esos paneles era lo que lavaban en un proceso continuo. La característica más importante de esta mina es que se explotó utilizando galerías, algunas de las cuales podemos recorrer todavía. Por el momento dejamos a Roberto Matías y a su investigación sobre la ingeniería romana perdido por los caminos secretos de las médulas. Es el momento de teñir de verde el programa y bajar a conocer el otro color del monumento natural. El color de las copas de los castaños, que a los pies de los barrancos han crecido durante siglos. En las médulas ha sido la castañicultura la que ha creado un singular paisaje, y bajo su sombra, un sendero permite descubrir cómo la naturaleza juega con la forma de los troncos de estos centenarios castaños, que según algunos estudiosos, trajeron a Hispania los mismísimos romanos. Bien, pues estamos ya en la zona que habíamos visto desde arriba, en el interior del Circo de Baliñas de las Médulas, esta zona donde el castaño reina por encima de cualquier otro árbol y donde podéis ver también todos estos fondos de picachos naranjas tan característicos de aquí. El interior del Circo de Baliñas pues lo recorre una serie de senderos, un sendero casi circular, con una parte más corta, una parte más larga, pero que no suma más allá de 3 kilómetros, 3 kilómetros y medio. Se puede acceder desde el pueblo de las Médulas, como hemos hecho nosotros, o bien desde el Mirador de Orellán por una senda un poco más dificultosa. También desde la parte de Lleres hay una senda que atraviesa el Soto Bravo de Castaños y baja aquí. Porque si una cosa caracteriza el Soto de Médulas es que encontramos tanto el castaño en su manifestación más pura, más salvaje, ¿no?, cuando se destinaba a cultivo de madera, y son esos árboles tan altos, con fustes rectos, que recuerdan a un hayedo a veces, como lo que vemos aquí, que son estos castaños a souto, con una copa más amplia, más podados, que reciben mucho más tratamiento cultural por parte de la gente y cuyo objetivo es recoger el fruto, la castaña.
En ese sentido, pues todos estos castaños que estamos viendo que están limpios por debajo, que se aprovechan con estas copas aparasoladas, son siempre por vía particular. Independientemente del tipo de suelo en el que se encuentren, se da una particularidad aquí en la provincia de León que a veces el propietario del castaño no tiene por qué coincidir con el propietario del suelo. Incluso los castaños se van heredando de unos a otros y eso da lugar pues, a esos grandes castaños que a veces se encuentran aquí, que son propiedad de una familia y se van heredando. Aunque pensemos que no, todos tienen dueños y son trabajados. Esta parte de la visita complementa perfectamente lo que hemos visto desde arriba, ¿no? Es altamente recomendable porque vamos a conocer de primera mano el terreno, la realidad física, la morfología que los romanos nos dejaron y cómo la naturaleza se ha adaptado a ella, ¿no? Que es lo bonito de ese espacio natural, cómo después de un modelado antrópico, que parece que el hombre siempre está fuera de la ecuación de los espacios naturales, y yo creo que no es así, influye a veces con el pastoreo, a veces como en este caso con la minería, y cómo la naturaleza se ha adaptado a ella. Aquí lo podemos ver muy bien. Muchas leyendas hay en torno a los castaños. Algunas aseguran que su hoja fue la que dio origen a la forma de los dientes de una sierra, o que si se asa uno de sus frutos y este estalla, significa que se ha liberado un alma del purgatorio. Lo que no es leyenda es que todos y cada uno de los castaños que hay en las médulas tienen dueño, y eso significa que las castañas también, y por tanto forman parte del sustento para cientos de familias de la zona. Uno de esos castañicultores es Santos, que cada mes de octubre realiza la paña, que es como en el Bierzo se llama a la recolección de la castaña. Hola, soy Santos, soy secretario de la Asociación de Castañicultores de las Médulas, de ASCAME, y bueno, pues soy castañicultor profesional. Tengo castaños aquí en el entorno de las médulas, que hay una zona muy amplia de castaños. Pueden ser entre 300 400 hectáreas de castaño productivo, ¿vale? Aquí en el paraje, pues en torno hablarían sobre 200.000 kilos, 300.000. Hay gente profesional viviendo de ello, como es en mi caso, pero hay gente que, aunque no vive de ello, le aportan a su economía una fuente muy importante de los ingresos del año. Los turistas vienen y no son conscientes de que los castaños tienen propiedad. Es un recurso muy importante para la zona de las médulas. Los castaños tienen también una serie de enfermedades. Cuando se venga a visitar el entorno, rogaríanos que no corten ramas ni demás, porque hay una enfermedad que es el chancro, que se transmite por heridas abiertas. Herida abierta es cuando tienes un roce, una rotura de rama. Entonces, todo lo que se pueda evitar ese tipo de cosas sería muy interesante. El hecho de cultivar un castaño es como cultivar un frutal. Lleva un trabajo desde la plantación, el injerto, la formación, luego los cuidados en un castaño grande pues es la limpieza del suelo para la recogida, la poda del castaño, evitando pues eso, enfermedades que se producen,
Es un trabajo muy extenso, vamos. Y luego hay en zonas en las que plantaciones nuevas en las que se hace riego. El castaño es muy importante para el tema de la apicultura, muy importante en el hecho de que del castaño las abejas obtienen mucho polen y mucho néctar. El polen para su cría y el néctar para hacer miel. O sea, una de las riquezas que tenemos en el entorno del Bierzo pues es la miel de castaño. Y también las abejas son muy importantes para el castaño porque nos ayudan en la polinización. Yo tengo unas colmenas y podemos verlas. Mientras Santos se encamina hacia sus colmenas, es el momento de volver a reencontrarnos con el rojo de las barrancas. Desde abajo la percepción de las médulas cambia por completo. Ciertamente el tamaño de los picachos y las paredes hace que cualquier persona que camine por aquí se sienta muy pero que muy pequeña. Son muchas las galerías que, como la de Orellán, demuestran que la aparente solidez de la piedra es solo eso, aparente, y que a pesar de que la roca sea un ser inerte y sin vida, los juegos de luces y sombras hacen que a cada paso el paisaje cambie y sorprenda. Hemos hecho parte ya de la ruta del Circo Interior de las Baliñas y estamos en uno de esos puntos más representativos que tiene este espacio, ¿no? Como es la Galería de la Encantada, una de estas galerías que se formaron por la acción de los mineros romanos hace ya miles de años y que han llegado hasta nuestros días, como podéis ver, hoy en día ya siendo colonizadas por la vegetación. Junto a esta está también la Cuevona, que es otra gran bóveda, ¿no?, que nos queda de aquel pasado romano, y a su vez en las paredes podéis contemplar pues, a distintas alturas entradas, como ese pequeño túnel, de lo que era una antigua red de galerías. Hoy en día pues, son restos lo que nos pueden quedar, algunas han quedado visibles y otras no. Se trata de un recurso sí, que llama mucho la atención al visitante, ¿no?, tal vez por la espectacularidad del mismo, la altura que tienen estas bóvedas, ¿no?, y el color que, como podéis ver, se refleja, ese color dorado que nos recuerda el pasado de la explotación, y yo creo que es un punto que recomendaría a cualquier visitante. Eso sí, desde hace unos años esta ruta ha sufrido una pequeña modificación por temas de seguridad. Se ha variado un poco el trazado y la manera de acceder a las cuevas, ya que bueno, pues, las médulas son un monumento natural que está vivo, que sigue siendo susceptible a la meteorología, a la erosión, y a veces pues piedras, ahí puedes observar alguna grieta en la pared. Bueno, el paisaje va cambiando, puede moverse y puede ser peligroso permanecer dentro de las cuevas o cerca de ellas. Entonces, un poco por precaución, hemos querido alejar los caminos de estos puntos más peligrosos. De la misma manera, pues tendremos que evitar subirnos a algunos picachos, ¿no?, acceder a zonas especialmente sensibles que son muy fácilmente erosionables y que en realidad no sabemos cuándo podemos perder pie. La ruta de la Senda de las Baliñas tiene una extensión de 4 kilómetros, distancia suficiente para entender cómo la naturaleza ha reclamado y reconquistado un terreno del que se adueñó el ser humano. Y es que, aunque parezca increíble, galerías como esta son las que dieron lugar al complejo de las médulas. Hace 2000 años, este mismo lugar que piso fue excavado sin ningún tipo de maquinaria por personas de carne y hueso que bajo miles de toneladas de roca se jugaban la vida por encontrar el preciado oro.
Nos encontramos en una de las galerías que hicieron los romanos para poder explotar las médulas. Esto se realizaba con herramientas de pico a mano para poder perforar la montaña. Aunque parezca muy sencillo, este material es bastante duro. Plinio nos dijo ya que era un material que suponía un problema para los mineros y que preferían picar piedras grandes que no este material tan fino. Para iluminarse utilizaban lámparas, lucernas, que iban colocando en estos nichos a medida que avanzaban en su progresión. Hay un entramado de galerías por donde se metía el agua de una forma específica y gracias a que este material se empapa es posible explotar yacimientos como las médulas. Para suministrar agua a las médulas, los romanos construyeron casi 700 kilómetros de canales en distintas fases. Mediante esta red hidráulica eran capaces de suministrar a las médulas entre 50 y 90 millones de metros cúbicos anuales, que es una cantidad de agua muy importante, acorde con las dimensiones del yacimiento, donde se explotaron más de 400 millones de metros cúbicos de material aurífero. ¿Saben aquello de buscar una aguja en un pajar? Pues es más o menos lo mismo que encontrar una colmena en un castañar. Y precisamente es lo que nosotros vamos a hacer. Santos encarna perfectamente eso del frágil pero necesario equilibrio de la naturaleza. Él necesita los castaños le necesitan a él, que a su vez necesita a sus abejas, que necesitan a los castaños, y los castaños a ellas. ¿Les ha quedado claro? Aquí podéis ver las colmenas, o algunas colmenas de las que tenemos aquí al lado de los castaños. Una de las razones por las que empecé con la apicultura fue un complemento del castaño, por el tema de la polinización. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que las colmenas son capaces de aumentar los rendimientos hasta un 30% en producción y luego la calidad de la castaña. Importante también para la polinización, ¿por qué? Porque una sola colmena puede llegar a polinizar hasta 1 hectárea de castaño, mientras que por condiciones normales, si viene lluvia o una climatología adversa que no es idónea para la polinización, pues no se podría hacer. Mira, para que os fijéis, por ejemplo, podría deciros que una colmena, la colonia que está de abejas, en una colmena normal está entre 45.000 y 60.000 individuos. Claro, cuando la caja es pequeñita pues son menos, pero una colmena en sí tal cual está en torno entre 45.000 y 60.000 individuos. Las abejas son muy importantes para el ecosistema, sin ellas posiblemente muchas plantas desaparecerían. La importancia sobre todo de la polinización, el efecto que hacen sobre las plantas y el cruce de polen es muy importante. La miel que producen sobre todo aquí las colmenas básicamente pues tiene unos porcentajes por encima del 80% de castaño. Hay otras flores, claro, evidentemente pues ellas van recogiendo néctar de muchas flores y de muchas plantas, pero sobre todo el porcentaje más alto es de castaño, claro, que es lo que más hay en el entorno. Suele ser una miel no tan oscura como la de brezo, tiene una tonalidad tostada y luego el sabor en boca es como si tomases te deja un regusto como si fuera de café. Ese es un aroma especial, vamos, un sabor especial.
El Bierzo en concreto quizás es una de las mejores zonas para las abejas, es más, lo han dicho los resultados de las mieles. Hay unas de las mejores mieles de toda España, sobre todo en la zona del Bierzo, por la diversidad de flora, sobre todo el tema del castaño, vuelvo a lo mismo. Y luego la climatología sí que les afecta muchísimo, claro. Aquí las temperaturas son más, es como un microclima, son más estables. Sí que es verdad que llevamos unos años que quizás el cambio climático les afecta, porque hay más altos en lo que es esa regularidad, pero bueno. Dejamos a Santos con sus abejas. Es el momento de regresar al lago de Carucedo. Allí, un sorprendente paisaje me sorprende. Los castaños han desaparecido y delante de mí, un bosque que parece salido de un cuento vigila mi deambular. Cientos de alcornoques gigantes juegan aquí con la imaginación de quien se interna por este alcornocal. Un lugar que muy pocos conocen, pero por el que merece la pena perderse y dejarse sorprender. Estamos acostumbrados a ver en las médulas, a ver hablar del castaño, de su cultivo, su aprovechamiento y su paisaje, pero no solo son castaños lo que encontramos en las médulas. Aquí mismo a un tiro de piedra, desde aquí las estamos viendo ahí al fondo, podemos encontrar un bosque mediterráneo con influencia atlántica maravilloso, con esos alcornoques que tenemos aquí detrás, que son los alcornoques de la Fuente del Frade. Uno de ellos está incluido en el catálogo, además, de árboles singulares de la Junta de Castilla y León, pero el conjunto de todos ellos, estos 6-7 ejemplares, son los que hacen este lugar tan increíble. Y se trata de una especie pues, ligada siempre a ambientes un poco más atlánticos. En Castilla y León lo encontramos en la parte oeste, Salamanca, Zamora, incluso Ávila, y aquí en la provincia de León pues, aparece en la comarca del Bierzo salpicando en varias manchas. No solo aquí, en esta zona del lago de Carucedo, Puente Domingo Flores, Salas de la Ribera, donde es bastante frecuente, sino también a lo mejor en zonas de Cabrera, incluso Cabañas Raras, Bierzo Central. El alcornoque pues, es un árbol que se ha adaptado muy bien a nuestro clima mediterráneo. Sobre todo lo que más le caracteriza es esa corteza que el ser humano aprovecha cada 8 o 9 años extrayéndola, ¿no? Que no le causa ningún daño al árbol. Pues esa corteza es lo que le protege contra los incendios forestales que a veces son frecuentes en estas zonas, impidiendo que el calor afecte al cambio del árbol. Un paseo muy recomendable, sobre todo pues, a lo mejor en invierno, que estamos más cansados de ver a los árboles sin hojas, vienes aquí y parece que es primavera todavía. Podríamos decir que este es un lugar, un espacio que la gente visita por el rojo, por el naranja, ¿no? De esos paisajes, pero vuelve y se enamora y se queda por el verde. Trabajar en las médulas, bueno, pues supone una fuente de orgullo, ¿no? Habiéndome criado desde niño en estos montes, viéndolos con otros ojos, de repente pasar a poder trabajar aquí, aportar un granito de arena, intentar ayudar a que esto se conozca y sea la seña de identidad de esta tierra, pues es una maravilla, una suerte, me siento muy afortunado. Dejaremos pues que antes de volver al trabajo, Roberto pueda disfrutar de su rincón particular de las médulas. Mientras nosotros estábamos a resguardo bajo la sombra de los alcornoques, Roberto, nuestro investigador de las médulas, continúa sondeando y trazando parte de los canales interiores del complejo. Ahora le encontramos en una estrecha y alta galería, tratando de encontrar esas pistas que permitan de una vez por todas descubrir cómo los romanos consiguieron derrumbar una montaña. Esta es la mayor obra de ingeniería de la humanidad en el siglo I. Hasta el siglo XIX el hombre no fue capaz de explotar minas de esta envergadura solo con la ayuda de la máquina de vapor. Sin embargo, los romanos, 2000 años antes, nos dieron este ejemplo de ingeniería.
En estas galerías podemos apreciar a veces que el agua ha profundizado el suelo y es la forma en que trabajaban los romanos. La erosión del agua desestabiliza el macizo rocoso. En su momento el agua iba por la parte de arriba, va erosionando y llega un momento que el macizo se desestabiliza y cae hacia la parte abierta del cono central de las médulas. El oro en estos yacimientos no es visible, está en la masa de roca principal. Para poder extraerlo, teniendo en cuenta que apenas tenemos como mucho 1 gramo de oro por tonelada, necesitas someter esto a un proceso de lavado y extracción donde el oro por su peso se deposita en el fondo y todo el material se va con el propio agua. El oro es muy difícil llegar a encontrarlo, pero si haces este procedimiento, todo queda concentrado en el sitio y es cuando puedes decir que has podido explotar el oro. Las médulas es todavía un misterio el procedimiento de explotación exacto de cómo pudieron los romanos extraer el oro de 400 millones de metros cúbicos de material. Todavía no sabemos exactamente cómo se hizo, tenemos varias teorías, varias opciones, pero aún al día de hoy es un misterio para nosotros. Si seguimos investigando en las médulas, algún día llegaremos a desentrañar todos estos misterios. Pasadizos que han permanecido ocultos durante siglos, ahora tienen la oportunidad de contar su historia. Castaños centenarios que, fieles a su cita otoñal, dan el sustento a unas gentes que tratan de hacer de la naturaleza su forma de vida. Picachos rojos que quieren seguir rompiendo el horizonte y aguas que bajo su superficie esconden un pasado dorado. Todo esto son las médulas, todo esto y mucho más, porque cada persona que admira este paisaje se lleva consigo no solo una imagen, sino también un recuerdo, y esa capacidad sí que debe ser considerada patrimonio de la humanidad. Mysterious and magical.